Continúo compartiendo acerca del libro Interpretando Apocalipsis, que, como ya la mayoría saben, consiste en 5 partes. Ya vimos los videos de las 4 primeras partes y hoy estamos entrando en la parte 5, que se titula Inmortalidad. Este es el video 1 de 4. Y esta parte 5 contiene 4 incisos. Estaremos hablando acerca de la resurrección y lo que es cosechar incorrupción. Estaremos hablando acerca del paradigma de la inmortalidad. Estaremos hablando de los ángeles caídos y su posición celestial. Y estaremos hablando acerca del sufrimiento como una senda inevitable hacia la inmortalidad. En relación a la resurrección, cosechando incorrupción, y la segunda resurrección. Para poder entender cómo, por medio de la resurrección, la incorrupción será cosechada, primero debemos entender precisamente lo opuesto, cosechando corrupción, lo cual será sin lugar a dudas el final de una gran mayoría de cristianos, pero debo aclarar sin que eso signifique que pierden su salvación. Eso lo explicaré más en detalle más adelante. Debemos prestar atención al contexto. Ya hemos venido diciendo a través de este libro. Justo antes de uno de los versos más famosos en cuanto al rapto y la resurrección de los muertos, en 1 Corintios 15, y donde en nuestros días una gran mayoría de creyentes piensan erróneamente que ya tienen un boleto con su nombre asegurado para el rapto. Vamos a leer los versos 51 y 52 en 1 Corintios 15, y dice así: He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Reina de Valera 1960, 1 Corintios 15, 51 y 52. Pero ahora veamos, prestando mucha atención al verso anterior a la lectura, que fue 51 y 52, entonces vamos a leer el verso 50. Preste mucha atención a lo que Pablo está diciendo. Pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, no que no van a entrar, es que no pueden heredarlo, ni la corrupción hereda la incorrupción. Otra vez, ni la corrupción, lo que se corrompe, hereda la incorrupción. Heredar el reino no tiene nada que ver con ser salvo o con la salvación, pero no puedo explicar eso aquí. La corrupción no hereda incorrupción. ¿Cómo puede alguien dedicar su vida cristiana entera desobedeciendo la voz del Señor, sembrando corrupción, sin nunca cambiar su estado carnal y esperar al final heredar incorrupción? Eso no funciona así, hermano. Si alguien piensa lo contrario, ¿podría usted explicarme eso? ¿Cómo funciona eso? Desde cualquier punto de vista, eso no es justo, ni lógico, y espiritualmente imposible. Leamos también en Gálatas capítulo 6,
versos 7 y 8, y leo en la Reina Valera de 1960. Mire cómo comienza este verso, hermano. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Amados en Yeshua, no nos engañemos a nosotros mismos. Primera resurrección y la semejanza del Hijo no es para todos los cristianos, y este hecho bíblico coloca a muchos fuera de la trayectoria de la palabra original hablada por el Altísimo. Muchos cristianos se perderán lo mejor de las promesas que le corresponderán a aquellos que de veras aman al Señor y guardan sus mandamientos. Repito, pero de acuerdo a mis estudios, esto no quiere decir que aquellos que se pierdan lo mejor de las promesas del Padre Eterno y de Yeshua no se salvarán. No está diciendo, y la Biblia no está tratando de decir que aquellos que no alcancen la incorrupción, que no serán salvos, porque entonces ya la salvación sería por la obra de ellos y no por la fe en el sacrificio de Yeshua en la cruz del Calvario. No confundamos una cosa con la otra. Usted puede ser parte del reino sin heredarlo. Pero quiero compartir una palabra de ánimo, hermano. Todavía hay esperanza. Todavía tenemos tiempo para enderezar lo torcido, reenfocar nuestros caminos y volvernos al Altísimo de todo corazón, dirigiéndonos en el camino que persevera hacia el velo del lugar santísimo, donde Yeshua espera a los vencedores de las 7 iglesias. La oportunidad de participación en la primera resurrección y el rapto todavía está abierta de par en par para todos los creyentes hoy. Memorice pasajes tales como Colosenses 1:27 que ya hemos visto. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Mientras Él está en usted, hermano, hay esperanza de alcanzar la gloria. Usted podría ser uno de los electos. Y ya vimos en el video pasado que nosotros podemos alterar nuestro destino con las decisiones que tomamos. Pero yo le recomiendo, y mejor dicho, la Biblia recomienda, de que las decisiones que tomemos que van a alterar el destino sean basadas en una relación personal con el Padre y con el Hijo. Y cuando usted entienda que la voz del Padre está viniendo a su corazón y que Él le pide que vaya y haga algo, hágalo, hermano. Y Él va a estar en situaciones en las cuales Él le va a pedir que no haga algo. No lo haga, hermano. Ya hemos leído en Primera de Juan 3:2 que dice: amados, ahora somos hijos de Dios y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esa esperanza en sí mismo se purifica. Ya sabemos ese verso, varias veces lo hemos hablado. Desafortunadamente en este punto necesito retornar a nuestra realidad y acordarme que según mis estudios de las Escrituras, una inmensa mayoría de creyentes no cosecharán incorrupción porque se pasan la vida entera sembrando en su vida cristiana para su carne, siguiendo sus pasiones y deseos, simplemente pensando en sus propios intereses y pisando a los que le rodean sin respeto, aún por los
sueños que ellos pudieran tener, los sueños de sus hijos, los sueños de su esposa, pisoteando a todo el mundo, culpando a todo el mundo, haciendo tropiezo para todos. Entonces eso debe cambiar, porque una persona que hace todo eso espera cosechar incorrupción. ¿En serio cree usted que esas cosas funcionan así? ¿Cree usted honestamente que ellos cosecharán incorrupción, el rapto, la gloria, la honra, la semejanza del Hijo y la inmortalidad? No, hermano, no es así como dice la Biblia. Vuelvo a enfatizar por aquellos que ignoran las escrituras y el poder de la sangre de Yeshua. Aun cuando un cristiano es carnal y nunca deja de ser niño espiritual malcriado, su fe en el sacrificio de Yeshua para el perdón de pecados y el poder de la sangre del Cordero de Dios lo cubre, está justificado, lo cubre de todo pecado y es salvo, porque por gracia es salvo, no por obras, para que nadie se gloríe, dice en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Pero definitivamente y sin lugar a dudas, no llegará a ser como Jesús en su plenitud. Una y otra vez. Si un cristiano carnal no llega a ser parte de los electos, eso no quiere decir que no es salvo de condenación eterna. Nadie es salvo por sus obras, sino por su fe y por la gracia del Padre eterno. Pero indefectiblemente no reinará con el Mesías, no llegará a ser rey. Tampoco tendrá participación en la primera resurrección, que será al comienzo del milenio. Tendrá que esperar a que se acabe los 1000 años del milenio para ser resucitado en la segunda resurrección, en donde su nombre será hallado inscrito en el libro de la vida. Pero ya se perdió muchas recompensas y galardones preparados para los que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Después del milenio, después que haya pasado toda la diversión, batallas indescriptibles, el aplastamiento de poderosas entidades de las tinieblas, después del periodo de milenio, se despertará mucha gente en el otro lado, bostezando y estirándose después de haber dormido 1000 años y preguntando, ¿qué pasó? Se perdieron toda la acción porque pasaron su vida aún cristiana sembrando para la carne. Ahora, ¿cómo puede cambiar eso usted, hermano? Fácil, hermano. Fácil para un corazón que está dispuesto. A partir de hoy, disponga su corazón. No es que por sus fuerzas usted va a lograrlo. Ahora sí usted decide seguir al Señor y ahora sí usted va a ser consagrado. No es así que funciona esto, hermano. Lo que usted debe hacer es disponer su corazón, que le hable usted al Señor. Señor, perdóname porque hasta ahora he sido sordo a tu voz. No he escuchado, he sido guiado por mí mismo, por mis propios intereses, por lo que estoy acostumbrado, por la cultura que tengo, por la influencia de la sociedad. He sido guiado por cualquier otra cosa menos por tu voz. Pero yo me arrepiento de eso. A partir de hoy, Señor, yo te pido que abras mi oído para oír de ti. Y cuando tú me pidas algo, dame la fuerza para que yo vaya y lo haga. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Si usted dispone su corazón a eso, el Señor va a empezar a actuar en su vida y va a empezar a guiarlo. Y entonces, cada vez que usted va y hace lo que la voz del Padre le dice, usted anda en el Espíritu. Cada vez que usted va y hace lo que la voz del Padre le dice, usted anda en santidad porque usted no anda en sus caminos, sino en lo que le dijeron que fuera a hacer. Y se va a ir acostumbrando. Cuando hayan pasado 6 meses que usted está practicando eso, se va a dar cuenta que es más sensitivo ahora a la voz del Espíritu, es más sensitivo a la voz del Padre para ir y hacer lo que Él dice. Ahora, hablemos un poquito acerca
de lo que nosotros llamamos segunda resurrección. Como mencioné antes, el término segunda resurrección no está en la Biblia, pero está implícito en el hecho de que ocurre después de la primera. Por eso se le dice la segunda. Y hay 1000 años en medio de las dos resurrecciones. La primera resurrección al principio del milenio y la segunda resurrección al final del milenio, según Apocalipsis 20. Ahora, se cree comúnmente entre los cristianos que la segunda resurrección después del milenio es para gente no cristiana, pecadores, impíos solamente. Ahora revisemos un poco lo que el texto de la Biblia dice en relación a esto. Independientemente de quién escribió el libro a los hebreos, está exhortando a los creyentes en relación a doctrinas muy básicas o enseñanzas que son, como decimos, lechita para bebés. Sorprendentemente, en las 6 doctrinas que son mencionadas en Hebreos 6, aparece en la lista la doctrina de la resurrección de los muertos. Así que aquí estamos, hermano, tratando de explicar lo que se supone todo cristiano ya debería conocer bien, hasta el punto en que ya podría estar hasta enseñándolo a otros, pero hasta cierto punto no lo culpo. Desafortunadamente, en el sistema religioso evangélico pentecostés cristiano en el que hemos crecido, nacido y crecido, desafortunadamente cuando ha habido divisiones, se levanta una persona que no tiene preparación. Él no sabía acerca de esta segunda resurrección, nunca lo oyó, nunca le dijeron, ni tampoco recibió esa revelación, o quizás no estudia lo suficiente, o diferentes razones que pueden haber sido, pero hay pastores que están en la posición de pastor por cualquiera que haya sido la razón, pero no tienen mucha información, se pierden mucha información. Y en cierto sentido, pues no los culpo. Con el paso de los años en la historia de la iglesia de Yeshua, el espíritu de engaño se ha infiltrado también, contaminando nuestros líderes, entre quienes gradualmente se va diluyendo la verdad. Poco a poco la verdad se va infectando, se va dañando, se va diluyendo en conceptos como estos que tienen como fin edificar el cuerpo de Cristo y llevarnos por la senda de los inmortales que perseveran y empujan para llegar a obtener la semejanza del Hijo. Ahora, Jesús y los apóstoles vinieron y predicaron un evangelio de gracia. Y luego el apóstol Pablo explica con mucho detalle en el Nuevo Testamento que la salvación es por gracia, por medio de la fe solamente, sin necesidad de las obras humanas, carnales, tratando de impresionar al Altísimo y obtener nuestra propia justificación delante de sus ojos. Eso, las obras del hombre son trapos de inmundicia. Yeshua promete resurrección para aquellos quienes por la fe y la gracia solamente creen en él para salvación de condenación eterna. Voy a leer en Efesios capítulo 2, versos del 4 al 10. Dice así en Reina de Valera de 1960. Efesios 2, del 4 al 10. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es uno de los pasajes que conversamos en videos anteriores, en donde se aplica el concepto de toda la Biblia que dice sí, pero todavía no.
hay condiciones y tiempo de cumplimiento entre la promesa, entre la palabra que sale, entre la confesión hacia nosotros de la boca del Altísimo y la realización por completo en la vida del creyente. Vuelvo a leer otra vez, verso 6 dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, no es un esfuerzo suyo y mío, es un don de Dios. Verso 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles buenas obras? Las buenas obras que vamos a hacer cuando la voz del Padre nos habla y nos dice que vayamos y hagamos algo. Cuando usted va y hace lo que el Padre le dice, usted está haciendo la obra que fue preparada de antemano y Él está diciendo que es lo que a usted le toca hacer. Puede ser que lo que Él le pide a usted es diferente a lo que le pide a otro hermano. Puede ser algo tan cercano como que Dios le pide algo a usted, pero no a su esposa, por decirlo así. O le pide algo a su esposa, pero eso no le aplica a usted porque el Padre no se lo habló a usted, etcétera, etcétera. Como es usual, hay mucho más que explicar en pasajes como este de Efesios 2. Pero el punto es que la salvación es por gracia y fe solamente. La sección en donde menciona la expresión sentados con Él en los lugares celestiales es otro ejemplo de lo que ya fue compartido antes en relación a que nuestro Elohim y Dios llama las cosas que no son como si fuesen, mostrando las intenciones de su corazón para con los hombres. Y la expresión y nos resucitó juntamente con Él ya sucedió en nuestro espíritu, fíjese bien, pero aún no se ha manifestado en su plenitud hasta alcanzar la totalidad de nuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, según la Biblia. Creo que es segunda de Tesalonicenses 5:23 que habla acerca de esto, o primera de Tesalonicenses 5:23, no recuerdo con exactitud en este momento. Allí explica que el ser del hombre, del ser humano, consiste en espíritu, alma y cuerpo, ahí lo dice. Entonces, la plenitud de Él no se ha manifestado en todo nuestro ser para alcanzar la total redención que incluye nuestras almas y cuerpo. Pero para que se cumpla ese evento en nosotros, fue dada la palabra desde antes, en eternidades pasadas, que nosotros aún no conocemos. Basados en la gracia y en la fe, sin nuestras propias obras, ya automáticamente recibimos la promesa de ser resucitados por Yeshua mismo. Ya Él nos garantiza que Él nos va a resucitar, aunque, como veremos, esa resurrección prometida gratuita por solo creer en Él, bíblicamente está hablando de la segunda resurrección y no la primera, como veremos en un momento. Existe en el pueblo cristiano un dicho bíblico que requiere que 2 o 3 testigos para establecer un asunto, certificar que algo realmente es así. Ahorita vamos a ver en Juan capítulo 6, en donde Yahshua promete no 2, no 3, sino 4 veces en el mismo pasaje que Él mismo se encargará de resucitar a todos aquellos que creen en Él.
En Juan 6:39 dice, esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, pero que lo resucite en el día postrero. El verso 40 dice, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Verso 44. Ninguno puede venir a mí a menos que el Padre que me envió lo traiga, y yo lo resucitaré a él en el día postrero. Verso 54. Quien quiera que coma mi carne y beba mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Algunas versiones dicen el último día. Ahora, vayamos prestando atención a la lectura, porque encontramos algo en común en todos estos versos. Uno es que Jesús va a resucitar a todos aquellos que creen en Él. Eso está en los 4 versos. Pero también hay un común denominador en todos los versos, cuando dice que los va a resucitar en el día postrero, las 4 veces. Así que eso es, por así decirlo, la doctrina de Jesús. Hablemos un poco acerca del escenario con Lázaro. Todos ya conocemos el escenario en donde Jesús vino a resucitar a Lázaro en Juan capítulo 11. Marta, la hermana de Lázaro, dijo lo que ella creía mientras hablaba con Jesús. Y vemos que él no le hizo ninguna corrección a la doctrina de ella, porque ella creía bien, ella creía igual que Jesús. Dice así en Juan 11, 23. Y vamos a leer hasta el 26. Juan 11, 23 al 26. Jesús le dijo a ella, tu hermano resucitará otra vez, porque todavía no lo había resucitado. Acababa de morir y él acababa de llegar. Y Marta le dijo a él, yo sé que resucitará otra vez en la resurrección en el día postrero. Mira lo que ella creía. Y Jesús le dijo a ella, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees esto? Así que, hasta este punto, la doctrina de Yahshua o Jesús y sus enseñanzas fueron que los creyentes resucitarán en el día postrero. Juan el apóstol, quien está escribiendo el evangelio que registra esto, obviamente él también creía eso. Marta y Miriam, las hermanas de Lázaro, también creían de esa manera. Ahora yo tengo una pregunta. Si ellos creían eso, ¿por qué es que la mayoría de los cristianos creen algo diferente hoy? Es muy común que los cristianos crean que todos los cristianos van a resucitar en la primera resurrección. Y aquí estamos viendo varios pasajes en donde Jesús, Juan el apóstol, Marta, Miriam, obviamente Lázaro también voy a incluirlo, están diciendo de que ellos están conscientes que la resurrección que Jesús prometió a aquellos que creen en él es en el día postrero. Entonces, eso nos dice que el creer de los cristianos modernos de que vamos a ser resucitados en la primera resurrección, como que esa fuera la promesa que Jesús hizo para resucitar a los que creen, está equivocado. No es así. No es la primera resurrección, sino es la segunda resurrección. Pero sigamos leyendo para confirmar bíblicamente este concepto. Entonces,
dije que es muy común que los cristianos crean que todos los cristianos van a resucitar en la primera resurrección y que todos los demás que son impíos, que son pecadores, que no son cristianos, tendrán que esperar hasta la segunda resurrección para el juicio final. Es muy claro que Yeshua enseñó que su promesa de resurrección a los que creen en él será, como dice en los versos que leímos, en el día postrero. Ya revisamos esta expresión antes y vimos que el día postrero se refiere hasta después de los 1000 años del periodo del milenio. La idea de que la primera resurrección es para cristianos y que la segunda resurrección es para pecadores está sin lugar a dudas mal y no tiene ningún fundamento escritural válido. Ahora, aunque ya lo expliqué en versículos anteriores, voy a dar un versículo que nos deja ver la posición de el día postrero en el calendario de Dios. Porque ya vimos todos esos versos en donde Jesús promete 4 veces: yo le resucitaré en el día postrero, en el día postrero, en el día postrero. Y Miriam también y Marta hablando con Jesús, ellas están diciendo de que ellas saben de que Lázaro va a resucitar en el día postrero. Y Juan, por supuesto, el que está escribiendo el apóstol, también está diciendo de que vamos a resucitar. La promesa de Jesús de resucitar a los que creen en él es en el día postrero. Pero veamos un verso clave que nos ayuda a definir el día postrero para que no nos quede dudas. Solo un capítulo después, en el capítulo 11 aparece Lázaro y su resurrección y toda esa conversación. En el capítulo 12 Jesús está dando un versículo que para mí es clave para comprender que el día postrero no se refiere al milenio, sino después del milenio. Mire usted, vamos a leer en el verso 48, dice así, Jesús está hablando y dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí va la expresión, el día postrero. ¿Qué es lo que está diciendo él que va a pasar en el día postrero? ¿De qué personas está hablando él en este verso? De los que lo rechazan, de los que no reciben sus palabras, de aquellos que están rechazando el evangelio. En otras palabras, los que no quieren venir a sus pies, los que no quieren rendirse a él. Y solo lo voy a decir así, después vamos a explicarlo, pero solo lo voy a decir superficialmente. Todos sabemos que el juicio a los pecadores o a los impíos será después del milenio, en el juicio del trono blanco descrito en Apocalipsis 20, donde aquellos que no son hallados en el libro de la vida son lanzados al lago de fuego. Y eso sabemos por el libro de Apocalipsis que sucede después del milenio en la cronología del capítulo 20 de Apocalipsis. Ahora, si sabemos que el juicio a los no creyentes en el juicio del trono blanco para perdición y confusión eterna va a ser después del milenio, entonces estas palabras de Jesús confirman de que el día postrero está hablando después del milenio. Voy a leer el verso otra vez. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Así que voy a dejarlo aquí y espero de que ese verso haya aclarado lo que la Biblia enseña es el día postrero. Y también ya lo habíamos mencionado anteriormente en las reglas de hermenéutica, en los videos anteriores, en donde hablamos acerca del futuro. Así que continuemos. En Lucas capítulo 20, versos 35 y 36,
es otro pasaje en donde Jesús mismo está hablando acerca de la resurrección de los muertos. Y dice así, Lucas 20, voy a leer desde el 34 hasta el 36. Jesús les respondió y les dijo: los hijos de esta edad se casan y son dados en matrimonio, pero aquellos que son contados por dignos para obtener esa edad y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, ni tampoco pueden ellos ya morir más, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Ahora, en la parte que dice y que leímos, donde dice aquellos que son contados por dignos para obtener esa edad y la resurrección de entre los muertos. El diccionario Strong's, la palabra es la G2661 y es derivado y significa ser considerados enteramente merecedores o contados por dignos. Ahora, ¿es esa una contradicción de la Biblia? ¿En qué quedamos? ¿O la participación en la resurrección que vimos allá con Lázaro, con Marta, María, Jesús prometiendo en Juan 6, o esa resurrección y la participación es por gracia y la fe en Jesús solamente, o porque los cristianos sean hallados dignos? ¿Puede usted ver la diferencia, hermano? ¿Cuál de las dos es entonces? La respuesta a esa pregunta es: depende de cuál de las dos resurrecciones usted esté hablando. El dilema no está en la Biblia. El problema son nuestras ideas preconcebidas y la mezcla que hacemos de los versos que mencionan la resurrección. Los versos en Lucas 20 están hablando de la primera resurrección y hay otros versos en otros pasajes que se refieren a la segunda resurrección, como ya vimos. Permítame decirlo de esta manera: los pasajes que leímos en Juan 6, en Juan 11, se refieren a todos los creyentes, y los versos de Lucas 20 solo aplican a los electos de las iglesias, a los vencedores que alcanzarán la primera resurrección, aunque la puerta de oportunidad está abierta a todos los creyentes. La participación en la segunda resurrección es gratis y por fe, bajo los méritos del nombre de Yeshua y su sacrificio, y sin nuestros méritos humanos. No es que nosotros nos lo ganamos, eso nos lo regalaron, nos lo imputaron por su cobertura de justificación sobre nosotros que hemos creído en su sacrificio en la cruz. Pero la participación en la primera resurrección no es gratis. Usted tendrá que ganárselo y ser encontrado digno de tal honor. O como vimos en el diccionario Strong's, en la palabra griega para digno, es ser considerados enteramente merecedores. Jesús ya le proveyó todo lo que usted y yo necesitamos para llegar a ser dignos de la primera resurrección, si es que no nos desviamos, sembrando para cosechar corrupción, como veremos más adelante. Recordemos que aún el apóstol Pablo hablaba de la primera resurrección como algo que él mismo no había alcanzado aún. Ya hemos visto esto, pero vale la pena repetirlo. Dice Pablo en Filipenses 3:11: si de alguna manera yo alcanzara la resurrección de los muertos. Fíjese, Pablo mismo. Créame, hermano, cuando le digo, él decía eso, pero no por falta de fe, sino porque sencillamente él sabía todo lo que está involucrado para poder ser electo para ese inconcebible honor. Bendito y santo, dice Apocalipsis 26, todo aquel que tiene parte en la primera resurrección. Esas palabras no son poéticas, hermano. Bendito y santo,
Pero ahora ahí santo para participar en la resurrección no es, ya vimos esto también en los videos pasados, no es lo mismo ser santificado bajo la sangre y la cobertura de Yeshua que ser santo uno en toda su manera de vivir. Y aquí está diciendo, bendito y santo todo aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre los tales, la segunda muerte ya no tiene poder, pero ellos serán sacerdotes de Dios y del Mesías y reinarán con él por 1000 años. Apocalipsis 26. Ahora, hermano, para comprender un poco acerca de la corrupción y la incorrupción, hablemos acerca de el aguijón de la muerte. Todavía dentro del contexto de la primera resurrección. Y por supuesto, también según los versos que hablan de el rapto, suceden juntos. El rapto y la primera resurrección, en mi entendimiento hasta este momento, no pueden ser separados. Va a ser un solo evento. En 1 Corintios 15 encontramos expresiones muy reveladoras con respecto al aguijón de la muerte, y debemos comprender un poco eso para entender la corrupción o la incorrupción. Leo en 1 Corintios 15 versos del 53 al 56. Leo en Reina Valera de 1960. Porque es necesario que esto corruptible, nuestro cuerpo corrupto, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, dice, se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Verso 56 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Entonces vemos que este pasaje nos está hablando como creyentes para que comprendamos que esto corruptible debe vestirse de incorrupción y que esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Pero en el verso 56 dice una expresión a la que debemos poner mucho cuidado. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. En otras palabras, donde quiera que la muerte encuentre pecado, tiene territorio en donde clavar el aguijón. El aguijón de la muerte es el pecado. Si nos agarran, como decimos, si no nos agarran confesados, si agarran nuestra vida, si somos encontrados con pecado al final de nuestras vidas, pecado no conquistado en nuestras vidas, ese es señal que la muerte tiene donde clavar su aguijón en nosotros. Será necesario conquistar el pecado en nuestras vidas para que la muerte no tenga en donde clavar su aguijón. La fórmula es muy simple, hermano. No pecado, no aguijón, no muerte. Pecado más aguijón es igual a la muerte. ¿Me estoy dando a entender? Pecado más aguijón
Si hay pecado, la muerte tiene donde clavar el aguijón. Vendrá corrupción al cuerpo, no primera resurrección, no rapto. Si no conquistamos el pecado, la muerte tiene donde clavar su aguijón en nosotros y nos perderemos la semejanza del Hijo. Este es otro de esos pasajes que ya revisamos anteriormente, en donde los requisitos o las condiciones para poder recibir los beneficios mencionados en el texto hace que muchos se descalifiquen a sí mismos del completo cumplimiento de esas promesas. Note las palabras claves en esos versos que leímos, que son como un puente entre dos secciones del pasaje. Las palabras cuando y entonces en el verso 54 son condiciones que deberán ser cumplidas si se quiere el beneficio de la victoria sobre la muerte. Solamente entonces estaremos capacitados para hablar o confesar con nuestra boca o proclamar con nuestra boca la victoria sobre la muerte en el nombre de Yeshua. Dice así en la versión de las Américas, dice así: cuando esto corruptible se vista de incorrupción y cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. Mire usted el condicionante: cuando esto corruptible se vista de incorrupción, cuando esto mortal se haya vestido de inmortalidad. La siguiente palabra es: entonces se cumplirá el dicho que fue escrito: la muerte es tragada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh Hades, ¿dónde está tu victoria? Solo una persona que no tiene pecado puede pararse delante de la muerte y decirle: ¿dónde está tu aguijón? No tienes dónde clavarlo en mí, porque no tengo pecado. Porque ya leímos en 1 Corintios 15:56 que el aguijón de la muerte es el pecado. Entonces, si alguien se para hablar con su boca y decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón?, es porque está retando a la muerte, porque no va a encontrar pecado en él donde clavar su aguijón. Muchos podrían ser encontrados desnudos, en corrupción, sembrando para su carne y cubiertos con mortalidad, con un gran aguijón clavado en la espalda, llenándose la boca para reprender lo que no conocen por ignorar las escrituras. El sistema religioso de este mundo ha programado nuestras mentes y las mentes de los cristianos de tal manera que les resulta imposible creer que Jesús proveyó todo lo que necesitamos para no volver a pecar, si aprendemos cómo seguir lo que el Espíritu está hablando a nuestras vidas. La programación de nuestras mentes dice: no, es imposible, no podemos, nadie puede vivir sin pecar. Eso es la programación del sistema religioso en el que estamos. Pues yo le estoy dando otra noticia conforme a la Biblia. Sí se puede, hermano. Ahorita vamos a ver, para cerrar este video, algo importante que ya he venido diciendo y es muy sencillo, pero eso lo van a entender los corazones sinceros. Hemos sido programados para creer que es imposible ser como Jesús. No, no podemos ser como Jesús. Eso es demasiado. Es que estamos pensando humanamente, hermano. Nos han mentido y nos hemos tragado esa mentira que no podemos ser como Jesús, que contradice la Biblia. Quiero terminar este video. Vamos a volver a leer un verso que ya leímos en Gálatas 6, 7 y 8, en donde menciona la corrupción, pero también nos va a mencionar cómo podemos
vencer la corrupción. Si leemos con cuidado, primero dice en Gálatas 6, verso 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces, el verso 8 nos está dando la clave. Dice que si alguien siembra para la carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Volvemos otra vez a lo mismo. La idea de andar en el espíritu. Andar en el espíritu según la Biblia es que basados en una relación personal con el Padre por medio del nombre del Hijo, estamos atentos a la voz del Padre, a nuestros corazones, para ir y hacer lo que Él nos pide que hagamos. Así de fácil, no es nada complicado. Cada día nos levantamos, abrimos los ojos, nos levantamos para ir a trabajar, para ir a hacer lo que nos toca hacer debajo del sol. Pero debemos tener la actitud de nuestro corazón de estar pendientes todo el día de si el Padre nos pide que hagamos algo. Puede ser que nos diga que demos un dinero a una persona necesitada. Yo he tenido oportunidades cuando le voy a dar a alguien y el Señor me dice que no le dé. Así que no sabemos. Cada quien será guiado dependiendo de su propia relación con Dios para saber qué hacer. Entonces, cada vez que el Padre le habla a una persona que vaya y haga algo, esa persona, lo que la voz le dijo, la voz del Padre le dijo que fuera a hacer, es un mandamiento para esa persona. Cuando la Biblia dice que los que le aman guardan sus mandamientos, no se está refiriendo a los mandamientos escritos en la ley de Moisés, porque entonces tendríamos que circuncidarnos, tendríamos que guardar toda la ley. Y no se está refiriendo tampoco a repetir puros versículos memorizados del Nuevo Testamento, porque Pablo escribe en el mismo Nuevo Testamento de que la letra en sí misma en la Biblia está muerta. La Biblia y los versículos están muertos si el Espíritu no les da vida y no los vivifica. Entonces nunca es la palabra de Dios. Pero si usted, vamos a suponer que una mañana se levanta, va a hacer su lectura diaria, no sé a qué horas la haga, no ande copiando a nadie, puede hacerla temprano en la mañana, puede hacerla al mediodía o en la noche antes de acostarse. Cada quien deberá decidir conforme a su propia relación con Dios. Pero vamos a suponer, y me ha sucedido muchas veces, y yo creo que hay muchos testimonios acerca de esto. Uno viene y está haciendo su lectura diaria. Yo ya dije que anteriormente yo casi nunca termino ni un capítulo. Leo más o menos unos 6 a 10 versículos al día. Pero eso sí, bien leídos. Pero ha habido ocasiones que estoy leyendo la letra muerta de la Biblia, porque en sí la letra es muerta. Y si yo vivo por eso, la letra mata, sin la vida del Espíritu. Pero ha habido veces que estoy leyendo y algo hace de que el versículo que estoy leyendo cobre vida y un significado especial, y uno termina adorando a Dios, termina chillando, termina
humillado delante de Él. Es en ese momento el Espíritu vivificó la palabra muerta de la Biblia y le dio vida por el Espíritu para nuestro espíritu. En ese momento, sí, esos versos que leímos son la palabra de Dios para nosotros, ¿me doy a entender? No es la palabra de Dios en sí escrita y muerta así sola, necesita la vida del Espíritu. Entonces, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. La gente, cristianos, se levantan diariamente y van y hacen lo que quieren hacer y sin ninguna preocupación si Dios habla o no habla. Y yo creo y estoy haciendo un llamado. Vamos a cambiar eso. Vamos a disponer nuestros corazones para estar atentos durante el día. El Señor nos va a ir entrenando por su espíritu. Usted va a ver, las cosas van a empezar a cambiar. Su vida va a empezar a cambiar porque usted va a empezar a hacer lo que el Padre le va diciendo. Y entonces usted va a ir creciendo como Jesús, que dice, yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Entonces, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando el Espíritu le está hablando a su corazón, es la voz del Padre. Vaya y haga lo que le dice. Y usted va a ir practicando y practicando, se va a equivocar, va a fallar, va a tener que confesar pecados, va a tener cosas que desafortunadamente va a volver a tropezar en algo, pero usted va a perseverar porque su corazón ha entendido que obedecer la voz del Padre es vivir en el Espíritu y que usted, la intención de su corazón está totalmente dispuesto para vivir por el Espíritu, para sembrar en el Espíritu, porque usted desea obtener la incorrupción y la inmortalidad. Si usted persevera en este principio bíblico, poco a poco y con el tiempo, usted va a ver que cada vez más usted está venciendo el pecado en su vida y cada vez, cada mes que pasa, cada 6 meses que pasan, hay menos territorio donde el aguijón de la muerte puede ser clavado. ¿Por qué? Porque usted está aprendiendo a oír la voz del Espíritu. Usted no vive por mandamientos escritos dados a Moisés o por la misma letra muerta de la Biblia sola sin la vida del Espíritu. Usted vive por lo que el Espíritu le está diciendo. Pero debo hacer una aclaración. Es muy importante conocer las Escrituras para que no seamos engañados y empecemos a hacer cosas que están en contra de lo que está escrito, que lo que nos fue dado en las Escrituras. Es importante que nosotros conozcamos las Escrituras. Haga de la lectura de la Biblia algo constante y diario, y la voz del Padre va a venir, y cuando el Espíritu le hable a su corazón, usted va a tener una base bíblica que le va a ayudar a crecer en la voluntad del Padre y en la conquista del pecado hacia la semejanza del Hijo. Cuando el día venga y la muerte se presente con su aguijón, no tendrá donde clavar su aguijón en usted, porque usted venció el pecado por medio de la obediencia a la voz del Espíritu. Como dice a las 7 iglesias, oigan lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Usted llegará a ser un vencedor si practica y practica y persevera a practicar la obediencia a lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias. Ahora, debo decir, hermano, y abriéndole mi corazón, yo no tengo la menor idea de por qué el Señor me ha concedido entender hasta cierto punto estas cosas. Yo mismo estoy en el proceso, yo no estoy aquí como que yo no pecara. Yo estoy en el proceso
Eso sí, puedo ver hacia atrás y veo algunas cosas que existían en mi pasado que yo antes no pude haber vencido, que ahora yo lo miro de lejos porque ya no están dominando esas áreas de mi vida. Viene un par de pasajes antes de cerrar y uno es, por lo tanto, dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y escuché esto, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esto de la lucha contra el pecado en la vida de uno no sucede de la noche a la mañana. Toma tiempo, toma años, es un proceso largo. Debo recordar también, se me viene a la mente el pasaje de Romanos 9:16, donde dice de que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Jehová que tiene misericordia. Y lo quiero dejar con este último pensamiento. Hermano, vivamos como que dependiera de nosotros, sabiendo que al final depende de Jehová, nuestro Elohim, creador de los cielos y la tierra. Y con esto termino el video número 1 de 4 en esta parte 5 acerca de la inmortalidad. Bendiciones.